Prepárate para desvelar las capas de controversia que rodean a La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Esta película no solo impactó al mundo, sino que también reveló verdades incómodas y desató una guerra cultural que pocos entienden completamente. ¿Estás listo para ver más allá de los titulares? Desde su estreno, la violencia en La Pasión de Cristo fue un shock. Críticos la tacharon de excesiva, incluso sádica, pero para muchos creyentes era una representación necesaria. No era violencia gratuita, era el precio del pecado. La película no se regodea en el sufrimiento por placer, sino que lo muestra en su cruda realidad. Es un espejo del sacrificio supremo. Ignorar la brutalidad de la crucifixión es minimizar su significado. La flagelación, la coronación de espinas, el peso de la cruz, todo fue real. Gibson se atrevió a mostrarlo. Aquellos que se quejaron de la violencia quizás no querían confrontar la magnitud del sufrimiento. Es más fácil hablar de amor y perdón sin ver el costo. La película te obliga a verlo. Es un recordatorio visceral de lo que Jesús soportó. Cada latigazo, cada golpe, fue por la redención de la humanidad. La película te hace sentir el peso de ese sacrificio. La incomodidad que muchos sintieron no era por la calidad del cine, era por la confrontación directa con el horror del Calvario. Era una verdad difícil de digerir. Gibson no endulzó la historia. La presentó tal como la describen los evangelios, e incluso más allá, basándose en tradiciones y visiones místicas. Esto enfureció a algunos. Pero para los creyentes, esta crudeza es vital. Te ayuda a apreciar la profundidad del amor de Dios. Te muestra que la salvación no fue barata. Costó la vida de su Hijo. La película te desafía a mirar el sufrimiento de frente. Te pregunta si realmente entiendes lo que significa tomar tu cruz. Es un llamado a la reflexión profunda. La crítica a la violencia a menudo parece un intento de domesticar la pasión, de hacerla más aceptable, menos perturbadora. Pero la pasión debe ser perturbadora. Debe sacudirnos de nuestra complacencia. Debe recordarnos el abismo entre nuestra pecaminosidad y la santidad de Dios, y el puente que Jesús construyó con su sangre. Así que, ¿era sádica? No. Era una representación fiel y dolorosa de un evento histórico y espiritual. Era la verdad del sufrimiento, sin filtros. Y esa verdad es incómoda para un mundo que prefiere ignorar el pecado y sus consecuencias. La película te obliga a mirar el rostro del dolor redentor. Es un acto de fe verla y comprenderla. No como una película de terror, sino como un testimonio visual del amor más grande jamás mostrado. Un amor que sufrió por ti. La brutalidad no es el fin, es el camino hacia la resurrección, hacia la esperanza. Pero primero, debes pasar por el Calvario. Gibson te lleva allí, y al hacerlo, te confronta con la realidad del sacrificio. Te hace preguntar: ¿entiendo realmente lo que Jesús hizo por mí? ¿Estoy dispuesto a enfrentar esa verdad? La película no pide disculpas por su intensidad, y no debería. La pasión no fue un paseo por el parque, fue un infierno en la tierra, y Gibson lo mostró. Para los creyentes, esta representación es un acto de devoción, una meditación visual sobre el sufrimiento de Cristo, una forma de acercarse a su sacrificio. Es un recordatorio de que nuestra fe no se basa en cuentos de hadas. Se basa en un evento real, sangriento y doloroso. Un evento que cambió la historia para siempre. La crítica a la violencia a menudo revela una aversión a la realidad del pecado y su castigo. La película te muestra que el castigo fue real y fue asumido por Jesús. Así que la próxima vez que escuches a alguien criticar la violencia, pregúntate qué es lo que realmente les molesta. ¿Es la sangre en la pantalla
o la verdad que esa sangre representa. La pasión de Cristo es un espejo, y lo que ves en él puede ser incómodo, pero es la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, es lo que nos hace libres. Quizás la controversia más explosiva fue la acusación de antisemitismo. Líderes judíos y críticos argumentaron que la película culpaba a los judíos de la muerte de Jesús. Gibson lo negó rotundamente. Pero, ¿qué hay detrás de esta acusación? ¿Es una lectura honesta de la película o un intento de desacreditarla? Para muchos creyentes, parece lo segundo. La película se basa en los evangelios, y los evangelios sí describen a ciertos líderes judíos de la época conspirando contra Jesús y presionando a Pilato. Esto es un hecho bíblico. Mostrar lo que dicen las Escrituras no es antisemitismo, es fidelidad a la fuente. La película no condena al pueblo judío en su conjunto, ni a los judíos de hoy. Condena las acciones de un grupo específico de líderes religiosos y políticos del siglo I. Y, crucialmente, condena el pecado de toda la humanidad que hizo necesario el sacrificio. Gibson incluyó escenas que muestran la división entre los judíos de la época. Muchos seguían a Jesús. Otros estaban confundidos. Solo un grupo de élite buscaba su muerte. Además, la película muestra la brutalidad romana. Los soldados que flagelan y crucifican a Jesús son romanos. Pilato, aunque presionado, es la autoridad romana que da la orden final. La verdadera culpa, desde una perspectiva teológica, recae en el pecado humano. Mi pecado, tu pecado, el pecado de todos. Jesús murió por nuestros pecados. La película incluso simboliza esto con la mano de Gibson clavando el clavo. Es una confesión visual de la responsabilidad personal en la muerte de Cristo. Entonces, ¿por qué la acusación de antisemitismo fue tan fuerte? Algunos sugieren que fue una reacción a la película que se atrevió a presentar la pasión de forma tan directa. Una película que recordaba al mundo el origen de la fe cristiana. Una película que no se diluyó para ser políticamente correcta. Esto molestó a ciertos sectores. La acusación de antisemitismo se convirtió en un arma poderosa para atacar la película y a Gibson. Una forma de silenciar el mensaje que transmitía. Es una táctica común. Si no puedes refutar el mensaje, ataca al mensajero o distorsiona su intención. La controversia de antisemitismo sirvió a este propósito. Para los creyentes, la película es un llamado a la humildad. Nos recuerda que fuimos nosotros, con nuestros pecados, quienes pusimos a Jesús en la cruz. No es una película para odiar a nadie, es una película para amar a aquel que sufrió por todos. Judíos y gentiles, todos necesitábamos redención. La acusación de antisemitismo desvía la atención del verdadero mensaje. El mensaje del sacrificio, del perdón, del amor redentor. Es una distracción peligrosa. Es importante leer los evangelios por uno mismo, ver cómo describen los eventos. La película de Gibson es una interpretación visual, pero se mantiene fiel a la narrativa central. La controversia de antisemitismo, para muchos, fue una cortina de humo. Un intento de desacreditar una obra que desafió las narrativas seculares y recordó al mundo el corazón del cristianismo. Una película que se atrevió a decir, esto es lo que pasó, esto es lo que costó. Y esa verdad para algunos es inaceptable. Así que, la próxima vez que escuches la acusación de antisemitismo, mira más de cerca. Pregúntate si se basa en una lectura honesta de la película o en un deseo de silenciar su mensaje. La Pasión de Cristo no es una película de odio, es una película de amor. Un amor tan grande que sufrió la muerte para vencerla. Y ese es un mensaje para todos. Expertos y teólogos debatieron la fidelidad histórica y bíblica de la película. Algunos la elogiaron por su realismo,
Otros la criticaron por exageraciones y libertades creativas. Pero, ¿qué significa realmente fidelidad en este contexto? ¿Y por qué la crítica se centró en detalles menores mientras ignoraba la esencia? La película se basa principalmente en los evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero Gibson también incorporó elementos de otras fuentes, como las visiones de Anne Catherine Emmerich. Esto es común en el arte religioso. Las representaciones de la pasión a menudo incluyen detalles no explícitamente en los evangelios, pero que se han desarrollado a través de la tradición y la meditación. Por ejemplo, el número exacto de latigazos no se especifica en la Biblia, pero la tradición y las visiones místicas a menudo lo detallan. Gibson eligió una representación intensa. Criticar esto como infidelidad es, para algunos, perder el punto. La película busca transmitir la realidad del sufrimiento, no ser un documental forense.